Hoy toca hablar sobre una auténtica historia de terror, y digo auténtica porque la estamos viviendo de cerca. Aquello que la sociedad occidental consideraba seguro, garantizado, los valores más elementales, la igualdad jurídica o la seguridad, están siendo paulatinamente derruidos, derribados, socavados por una misteriosa fuerza que pareciera imparable. Como en los tiempos más difíciles de la historia, cuando la censura medraba en todas las esferas de la libre expresión, solo nos queda reunirnos en secreto y formar pequeños grupúsculos de resistencia. Y así intentar entender qué está pasando antes de que sea demasiado tarde. Los pilares ancestrales de Occidente están tambaleándose. El terremoto cultural, mal llamado cultura del despertar o cultura woke, está fracturando un muro social que hasta hace 10 o 20 años parecía indestructible e infranqueable. La primera pregunta para empezar es la siguiente: ¿quién está detrás de esta debacle social? ¿Quién o quiénes son los responsables de atacar tan directamente, ya sin esconderse, a la unidad familiar tradicional o a los hombres? ¿Y por qué nace esta disposición a propalar el odio y dividir a la gente según su condición sexual, el color de su piel o el género? El sentido de este desastre cada día parece más meridiano, más claro. El objetivo detrás de este buenismo abyecto y discriminatorio no parece ser otro que un evidente ataque político, con la intención de subvertir el orden establecido, boicoteando así el sistema desde dentro, como haría un virus en un ordenador. ¿Qué hace un virus en un ordenador? ¿Cuál es su propósito? Muy sencillo: volver loca a la máquina. De esta manera, con una realidad tergiversada, dañada, las personas pierden los referentes, sencillamente se desnortan. Y a fin de cuentas, de esto se trata, de generar caos. ¿Y quién creéis que estaría más interesado en generar caos o entropía en Occidente? ¿Quién estaría dispuesto a favorecer, a instigar que nos destruyamos entre nosotros? Pues bien, esta es mi conclusión. Para empezar, ¿pensáis que es un movimiento casual, azaroso, como resultado de la decadencia occidental, fruto de la excesiva comodidad? ¿O por el contrario, pensáis que es un movimiento dirigido, articulado por una persona o grupo de personas? Hace poco comentaba en el canal un vídeo de Dross, de Miguel Ángel Revilla, hablando justamente sobre los orígenes de la cultura woke. Según su opinión, su nacimiento se produjo tras la crisis de 2008 como un intento de lavar la imagen a las empresas. Los mismos sujetos que ocasionaron el problema, es decir, esa crisis económica global, decidieron que, para lavar su imagen, lo mejor era invertir billones en políticas identitarias y de inclusión. Aunque podría tener una parte de razón, no es una explicación que me parezca suficiente, pues ¿qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Disney? La compañía continúa perdiendo a día de hoy cantidades ingentes de dinero. Su imagen no puede estar más deteriorada. Y sin embargo se niegan a cambiar su ideario. Si solo se tratara de un lavado de imagen, como dice Dross, hace tiempo que Disney y otras compañías habrían cambiado de estrategia buscando complacer a la audiencia. No obstante, parece que alguien está muy interesado en seguir financiando estos productos fracasados. Así pues, podríamos sentenciar que los inversores detrás de estas compañías son los responsables reales de la destrucción de los valores sociales actuales. En parte sí, pero digamos que ellos solo ponen el dinero. Si esto fuese una película, ellos serían básicamente los productores. Pero ¿quién sería el director? ¿Quién es el responsable o responsables que coordinan este aparato ideológico al que posteriormente se han sumado estos inversionistas desalmados? Vamos a intentar contestar a esta pregunta, pero debo advertir que es en este punto donde esta historia comienza a dar verdadero miedo.
Muchos recordaréis el golpe de Estado en España, el día del referéndum ilegal, o al menos conocéis la histórica rivalidad y fricción entre España y Cataluña. Pues bien, parece que durante los días siguientes Rusia perpetró un ataque cibernético con el objetivo de alimentar la división y desestabilizar la estabilidad en Europa. Esta es una noticia del periódico español La Vanguardia con fecha del 22 de noviembre de 2019. Una avalancha de bots rusos invadió la red para aumentar la división política por el 1-0. Los días previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, una avalancha de bots, programas informáticos controlados, invadieron la red para provocar una fuerte división política. La Audiencia Nacional investiga a un grupo vinculado a la inteligencia militar rusa por lanzar ataques informáticos y campañas en redes sociales para crear una confrontación entre partidarios y contrarios a la independencia con vistas a la votación, y así generar una desestabilización en España, según explicaron fuentes de la investigación a La Vanguardia. ¿Estuvo el Kremlin detrás de estos ataques? ¿Qué ganaría Rusia con la destrucción de España o la destrucción de Europa? ¿Se trata de una campaña del Este contra Occidente como sucedía durante la Guerra Fría? ¿Realmente terminó la Guerra Fría luego de la caída del muro de Berlín en el año 89? Lo preguntaré de otra manera. ¿Terminó la Guerra Fría en la mente de Putin? Primero, Putin es un exagente de inteligencia ruso. Fue, no hace tanto tiempo, un espía del KGB. Y segundo, la Guerra Fría fue, en esencia, una guerra por el dominio de la información. Dicho de otra manera, durante la Guerra Fría las mentes más privilegiadas del gobierno de Moscú y del gobierno de Estados Unidos se reunían para elaborar cuidadosos planes de control de masas. La desinformación, el engaño, la tergiversación fueron las principales armas desde la década de los 50. Estas herramientas de control político se cimentaron sobre una única estrategia: el boicot. ¿Estoy diciendo acaso que Putin sea el responsable directo de propalar la cultura del despertar, la cultura woke entre los occidentales, como si fuese un virus o una legión de bots que destruyen la maquinaria moral de los países modernos? Antes de contestar, me gustaría que veáis un vídeo que muy posiblemente os estremecerá y que muy posiblemente os ayudará también a atar cabos. Esta es Sarah Winter, fundó el grupo feminista brasileño Femen, de modo que conoce muy bien los entresijos y los orígenes de estos movimientos feministas. Actualmente está arrepentida y ha cambiado drásticamente su manera de pensar. Su testimonio, por tanto, es relevante e interesantísimo para los que deseemos saber cómo empezó todo. Estad muy atentos a lo que confesaría ante las cámaras. Las feministas no están interesadas en cambiar la vida de la mujer. Están interesadas en un proyecto político. Están interesadas en cambiar las leyes para que puedan ganar más dinero. Eso es la verdad. Solo chicas como yo, que están con mucho dolor y sufrimiento en su corazón, son usadas como instrumento político, nada más. Yo fui hasta un país llamado Ucrania, donde quedé por 30 días, un mes, siendo entrenada de maneras honestas y también deshonestas sobre cómo hacer para el movimiento feminista, así como el movimiento de género, movimiento LGBT, pues ser más populares en toda Latinoamérica a través de la media y de la cultura. También yo fui entrenada por muchos militantes de la ex Unión Soviética. Tenían todo un plano de conquista psicológica. Tenían todo un plano de conquista psicológica. Si es cierto lo que cuenta, ¿estaría también Putin detrás de los orígenes de estos movimientos occidentales? ¿O al menos los estuvo alimentando? ¿Podría representar el feminismo actual o la corriente woke una suerte de arma desinformativa contra Occidente, contra sus valores y sus señas de identidad en aras de debilitarnos?
No lo sabemos, pero resulta irónico que Putin a día de hoy se ha considerado por muchos votantes de la derecha más conservadora como un aliado, como un amigo que viene a salvarnos de las malvadas garras de la Agenda 2030. Y en parte es posible que tengan razón, porque Putin ofrecería una solución a los problemas de índole moral que lastran Occidente. Eso sí, problemas que él mismo habría provocado para ganar la batalla ideológica y para hacerse ver como un salvador. Soy consciente de que os parecerá muy retorcido, pero así fue la Guerra Fría. Así es la Guerra Fría. El control poblacional es necesariamente maquiavélico y muy complejo. Entonces, ¿estaría Rusia detrás del boicot contra Occidente? No exactamente. Creo sinceramente que Putin pudo haber estado en origen alimentando el conato del incendio moral que padecemos actualmente. Fue seguramente por un interés civilino uno de los precursores de la ideología bastarda que está dividiendo a Europa y América. Comenzó seguramente, junto a otros socios, a rodar una bola de nieve que se ha ido haciendo cada vez más y más grande. Plantó la semilla. Sin embargo, no creo que continúe detrás. No es necesario. ¿Y por qué no? Pues porque ahora somos los propios europeos y americanos los que nos estamos destruyendo a nosotros mismos. No es necesario meter más cizaña. El veneno ya está inoculado. Solo hace falta esperar. Actualmente es difícil decir con seguridad quién o quiénes están detrás de estos movimientos, porque la Agenda Progre 2030 curiosamente señala a Putin como máximo enemigo. ¿Por qué? Porque Putin representa el comunismo, sí, pero también el tradicionalismo o el conservadurismo. Digamos que actualmente rige simplemente un todos contra todos. Comunistas clásicos contra occidentales, neomarxistas contra comunistas clásicos, occidentales contra occidentales, mujeres contra hombres. Seguramente Putin ya no esté detrás, no hace falta, él ya cumplió su cometido hace 20 años. Ahora simplemente el problema se ha diversificado, se ha ido completamente de las manos y hay diferentes culpables y quién sabe hasta qué punto estén relacionados o no estén relacionados entre sí, no lo sabemos. Pero lo más terrorífico, lo más espeluznante con diferencia de esta oscura historia es sin duda lo que está pasando con los niños. Sound of Freedom es una película de 2023 sobre el tráfico infantil. En mi humilde opinión no es una superproducción ni cuenta con el mejor guión posible, pero tampoco es una mala película. Se basa en hechos reales y cuenta lo acontecido con el secuestro masivo de niños pobres en países de Centroamérica. Es sencillamente un film normal que podría haber pasado relativamente desapercibido. No obstante, prácticamente toda la prensa del ala más izquierdista ha declamado en su contra y han perseguido irracionalmente y han tratado de anular esta película, que sin embargo se ha convertido en un éxito de taquilla. Pero ¿por qué alguien criticaría con tanto ahínco esta película de manera tan organizada? Hay intereses retorcidos, ocultos detrás de esto. ¿Y qué países estarían más interesados en defenestrar esta película? ¿Países centroamericanos quizá? En definitiva, ¿quiénes son los responsables de urdir la tela de araña en América o en Europa? ¿Quiénes son los que se han empecinado en distorsionar la realidad, en difuminar la sutil franja que separa el bien del mal? Este tema daría para otro vídeo. De momento, lamentablemente, solo puedo ofrecer más preguntas que respuestas. Seguiremos informando.